es ángulos dobles, identidades trigonométricas para ángulos dobles y ángulos medios. Entonces, identidades. Entonces, identidades para ángulos dobles y medios. A partir de estas identidades, podemos encontrar nuevamente el valor de diferentes ángulos si los podemos escribir como la multiplicación de 2 por un ángulo que ya conocemos, o si lo podemos escribir como la división del ángulo que conocemos entre 2. Y tenemos que estas expresiones eh, las vamos a identificar. Entonces, 2 por alfa, que serían los ángulos dobles, o alfa medios, que sería pues evidentemente los ángulos medios a tener en cuenta. Vamos a hacer uso nuevamente de las tres funciones trigonométricas iniciales de seno, coseno y tangente, y vamos a hacer uso nuevamente de los ángulos notables para comenzar a hacer el uso de estas identidades. Cabe aclarar que no solamente funcionan con con los ángulos notables, sino que funciona con cualquier ángulo, sino que vamos a partir de ellos. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y podamos hacer el ejercicio. Entonces, la tabla de los ángulos notables, como les decía, es la misma que abordamos en la sesión anterior. Entonces, pues ya la tienen ahí consignada en sus apuntes. Entonces, voy a pasar directamente a las identidades. Entonces, para ángulos dobles, como les decía, es la manera de encontrar el, el valor de la razón trigonométrica si el ángulo lo podemos escribir como la multiplicación entre 2 y un ángulo que conozcamos. Entonces, por ejemplo, eh, si vamos a calcular seno de 120, ¿sí? Entonces, seno de 120, ustedes ya hicieron la semana pasada ese cálculo a partir de la suma. O sea, este seno de 120 yo lo puedo escribir como seno de 60 más 60, ¿cierto? Entonces ahí se podría resolver por ángulo suma. Pero también lo puedo escribir como seno de 2 veces 60. ¿Sí? Porque si yo multiplico 2 por 60 me va a dar 120. Entonces vamos a tener una equivalencia y vamos a poderlo también resolver por estos ángulos dobles. Ahí tenemos la reescritura en un ángulo doble, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las identidades para ángulos dobles? Tenemos una para seno, una para coseno y una para tangente. ¿Listo? Entonces, tangente eh, de 2 veces el ángulo, coseno de 2 veces el ángulo, seno del doble del ángulo, y vamos a tener entonces que nuestra ecuación, nuestra identidad a considerar es que si yo tengo el seno de la multiplicación de 2 por un ángulo doble, esto lo podemos desarrollar multiplicando 2 por seno del ángulo por coseno de ese mismo ángulo. Fíjense que aquí estamos manejando un solo ángulo. Entonces sería 2 por seno por coseno del ángulo que se está analizando. En caso de que sea coseno, entonces lo podemos escribir como coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. En caso de que sea tangente, entonces lo podemos escribir como 2 tangente del ángulo entre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces las identidades para ángulos dobles. La forma de aplicarlas, de utilizarlas, va a ser la misma que trabajamos la semana anterior. ¿Listo? Entonces, identificamos la fórmula que nos corresponda o la identidad que nos corresponda y procedemos a reemplazar por los ángulos notables o un ángulo que ya conozcamos, y la idea es no hacer uso de la calculadora para darle la utilidad que tiene de los ángulos dobles. Del mismo modo, vamos a tener los ángulos medios. Entonces, respecto a los ángulos medios, voy a abrirme espacio acá arriba. Entonces, 2 por 60.
Respecto a los ángulos medios, también tenemos tres identidades y del mismo modo es cuando podemos expresar un ángulo como la división o como la mitad de otro, mejor dicho. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes calcularon el seno de 15 o coseno o tangente. ¿Sí? A partir de la resta entre 45 y 60 o entre 45 y 30. Pero también lo podemos encontrar como el 15 lo podemos reescribir como 30 medios. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer uso únicamente del ángulo de 30 para encontrar ese valor de 15, aplicando las identidades para ángulos medios. Entonces aquí vamos a tener seno de alfa medios, que en este caso sería 30 medios. ¿Sí? Si seguimos esta nomenclatura que tenemos en la parte superior. O tendríamos coseno de alfa medios. O tendríamos tangente de alfa medios. Entonces cualquiera, tenemos las mismas tres funciones. Seno de 30 medios, perdón, de alfa medios a que es igual. Entonces esto es igual a más o menos, vamos a tener dos resultados, esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo entre 2. ¿Listo? Coseno. Entonces, coseno de un ángulo medio es más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo entre 2. Fíjense que entre la identidad de seno y de coseno lo único que nos está variando es un signo. Y para tangente, entonces tendríamos que es más o menos la raíz de 1 menos coseno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo. Ya sabemos que tangente es seno sobre coseno. Entonces, fíjense que el numerador de seno quedaría entre el numerador de coseno, dentro de la raíz. ¿Listo? Los dos denominadores se cancelarían al momento de hacer la división. Entonces, ahí estarían nuestras identidades. Estas son las que vamos a tener en cuenta. Estas son las que vamos a tener en cuenta para el cálculo de las diferentes del valor de la identidad trigonométrica, de la función trigonométrica a partir de ángulos dobles o medios. ¿Listo? Vamos a ver el uso de alguna de ellas. Entonces, si nos damos cuenta en este primer ejemplo, el ángulo está en radianes. Y nosotros pues hemos trabajado la tabla de valores, la tabla de los ángulos notables, a partir de grados, ¿sí? Entonces, pues no hay ningún problema. Aquí podemos hacer la transformación de, del ángulo de estos radianes a grados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Si es menos 9 pi cuartos, que son radianes, y lo quiero convertir a grados, ¿qué debo hacer? Regla de 3. Regla de 3, perfecto. Teniendo en cuenta que pi, ¿a cuántos grados corresponde? A 180. 180. A 180. ¿Listo? Entonces hacemos esa regla de 3. Recordemos, diagonal completa. La que está completa la multiplicamos y el resultado lo dividimos entre el dato de la diagonal que no está completa. ¿Sí? Regla de 3. Entonces sería menos 9 pi cuartos por 180 grados dividido pi. Ahí tendríamos nuestro valor que estamos buscando en grados. Entonces, hago la multiplicación, entonces sería menos 9 por 180. Tendríamos entonces menos 1620 por pi, y de una vez hago extremos y medios. Fíjense que el número pi del denominador pues quedaría entre 1, entonces hago extremos y medios. Entonces en el denominador nos quedaría 4 pi. Hago la división que sería 1620 entre 4, que nos daría entonces 405, y ese 405 nos da negativo, ¿cierto? Y los números pi, pues como queda en el numerador y en el denominador, se cancelan. O sea que este ángulo menos 4 pi, menos 9 pi cuartos, perdón, es igual a menos 405 grados. Entonces podemos trabajar con él.
Entonces tenemos que lo que vamos a calcular es tangente de menos 405 grados. ¿Qué pasa? Que ese 405 grados, si usted se da cuenta, pues es más de una vuelta, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer es encontrar el ángulo coterminal de él. Entonces recordemos que tenemos el ángulo de ese 405 grados, como es negativo, quiere decir que gira en sentido horario, ¿sí? Entonces serían 360 una vuelta, aquí irían 360, y pues el resto es lo que se dibujaría hacia acá abajo, ¿cierto? Entonces, si 360 es una vuelta y nuestro ángulo es de 405, ¿a cuánto correspondería este ángulo de acá? ¿A 315? No, ¿A 45? a 45, porque entre ambos forman el 405, ¿sí? 360 que es una vuelta, más el 45 que es lo que le falta para llegar al 405. Recuerden que como es negativo, entonces es sentido horario, como giran las manecillas del reloj. Entonces ahí faltaría el ángulo de 45 grados. ¿Listo? Entre estos dos darían 405. O sea que ahí ya lo redujimos al ángulo coterminal, que es el de menos 45 grados, porque es negativo. O sea que este tangente de menos 405 es el mismo tangente de menos 45 grados. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que este tangente de menos 45, fíjense que en qué cuadrante está. ¿Ese era el 2? No, que se mide en sentido antihorario, recuerden. Entonces, cuadrante 1, cuadrante El 2, cuarto. ¿El cuarto? cuadrante 3 y acá tendríamos el cuarto. ¿Listo? Está en el cuadrante 4. Para saber el signo del resultado, hay una forma. ¿Listo? Entonces, aquí, para saber de qué signo me va a quedar esta tangente, en este caso, tenemos la siguiente expresión. Entonces, es todos los sabios toman café. ¿Listo? Entonces, pues, todos los sabios toman café. Es una expresión que nos ayuda a recordar los signos y ya les explico cómo funciona. Entonces, todos los sabios toman café. ¿Qué significa? Que en el primer cuadrante todos van a ser positivos. En el segundo cuadrante, seno y pues su inversa, o sea, cosecante, seno y cosecante, en este caso seno y cosecante, son positivos. En el cuadrante 3, tangente y cotangente son positivos. Y en el cuadrante 4, entonces, coseno y, co y secante son positivos. Entonces, como nuestra función es tangente, entonces fíjense que estamos en el cuadrante 4 y tangente aquí no está en este grupo. Quiere decir que el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, tangente de menos 45 nos va a dar un número negativo. Y ahora sí vamos a hacer el desarrollo de la parte numérica. Entonces, nosotros sabemos que ese 45 lo podemos escribir como 90 medios, ¿sí? Entonces, de ahí saldría el 45 de 90 medios. Nosotros ya sabemos que tangente de 45 es 1. Entonces, tangente de menos 45 va a ser menos 1 por los ángulos notables. Sin embargo, vamos a ver la aplicación de la identidad. Entonces, dice que tangente del ángulo medio es igual a más o menos, ¿listo? Más o menos, y tenemos la raíz de 1 menos coseno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo. ¿Listo? El ángulo en este caso es 90, entonces aquí voy a reemplazar. Sería más o menos 1 menos coseno de 90 y en el denominador 1 más coseno de 90. ¿Listo? Y ahí hacemos uso de nuestra tabla de, o de los ángulos notables. Entonces tendríamos que eso es más o menos. ¿Cuánto es coseno de 90?
Cero. Entonces tendríamos que coseno de 90 es 0. Entonces aquí, perdón, en el numerador es resta y en el denominador es suma. O sea que tendríamos que esto es más o menos 1 entre 1, la raíz de 1 entre 1. O sea que esto es más o menos raíz de 1. Y pues al calcular la raíz tenemos que eso es más o menos 1. ¿Listo? Entonces en este caso, más o menos como nuestro símbolo es negativo, ya sabemos, o sea, aquí analizando los cuadrantes sabemos que el resultado va a ser negativo. O sea que aquí simplemente nos falta colocarle el 1 que acabamos de encontrar. Y tangente de menos 45 efectivamente es menos 1. ¿Listo? Ahí hicimos uso de la identidad para ángulos medios. Fíjense que es la misma dinámica que utilizamos para los ángulos suma y los ángulos resta. Entonces es convertir el ángulo en una suma o en una resta. En este caso es convertirlo en una multiplicación por 2 o en una división entre 2 para ángulos dobles, el primer caso, o para ángulos medios cuando dividimos como acá. Después de identificarlo, de convertirlo, entonces aplicamos la expresión que le corresponda, que en este caso era la tangente del ángulo que está en mención. Y reemplazar, que es el siguiente paso, y empezar a solucionar aritméticamente. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que vamos a utilizar. Entonces, es importante tener en cuenta los ángulos notables, tener en cuenta la reducción del ángulo cuando es de más de 360 grados, entonces reducirlo al coterminal y después de reducirlo al coterminal, identificar el signo del resultado, que se hace teniendo en cuenta el signo de la función trigonométrica dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. ¿Listo? Entonces, eso es ángulos dobles y ángulos medios.